Buenas tardes a todos, gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Como todas las tardes, también saludamos a quienes nos escuchan por Acción Radio. Ya en minutos les estaremos informando a ustedes que suben a 103 los municipios por sequía en todo el territorio hondureño. Ya estaremos hablándoles de ello, una situación que cada vez se vuelve más dramática, en vista que también en San Marcos de Colón el alcalde ha dicho que solo tienen agua para 15 días. Estaremos abordando ese tema más adelante. Carla Matute. Buenas tardes, Carlos Ramos. Buenas tardes a toda la población que se informa a través de las pantallas de Impacto BTV Meridiano. Lamentamos profundamente, así que usted como hondureño a cuidar ese vital líquido, porque ya son 103 los municipios declarados en alerta roja, esto por la sequía extrema. Aquí nuestros titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. 1.075 millones de lempiras se han reducido al presupuesto de salud. ¿Y en dónde están? Se cuestionan desde la Asociación para una Sociedad Más Justa. Avanzan gestiones para devolver dinero congelado a los afectados de Corium. San Marcos de Colón tiene reservas de agua para apenas 15 días por la sequía, advierte alcalde. Proceso de Juan Orlando Hernández se desarrollará durante toda la semana hasta revisar todas las pruebas. En las noticias internacionales, como salvajes ha tildado Netanyahu a quienes gobiernan a Irán y descarta acuerdo diplomático. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos informándoles que agentes de Interpol y de la Dirección Policial de Investigaciones DPI capturaron en el Aeropuerto Internacional de Palmerola a un hombre de 74 años de doble nacionalidad, estadounidense y hondureña, quien tenía una alerta roja internacional y una orden de captura pendiente. El detenido es requerido por la justicia por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en un caso relacionado con el equipamiento de proyecto hidroeléctrico Patuca 3. De acuerdo con las investigaciones, las compras realizadas durante el proceso contractual del proyecto habrían presentado sobrevaloraciones en comparación con los montos establecidos en el contrato. Y representantes de patronatos y pobladores del Valle de Jamastrán denunciaron el pésimo estado de la carretera que comunica a varias comunidades de la zona y solicitaron al gobierno central la ejecución de proyectos de reparación y pavimentación. La presidenta del patronato, Bella Santa, de ese municipio de Jamastrán, señaló que las comunidades se sienten olvidadas debido a las condiciones en que se encuentran, particularmente el tramo que comunica Los Almendros con Bella Santa. Una carretera que, según los pobladores, actualmente presentan serias dificultades para el tránsito. Los dirigentes comunitarios indicaron que han realizado solicitudes en reiteradas ocasiones para que se habilite y se repare la carretera, además de gestionar un proyecto de pavimentación que beneficiaría a más de 60 comunidades de la zona, incluyendo sectores de El Paraíso y Olancho. Y el proceso de audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández se desarrollará durante toda la semana. Este día se realiza la verificación de pruebas y las entrevistas a un testigo de los actos que se le imputan. El juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción en el desarrollo para este día se tiene presupuestado la evacuación del último testigo que le fue admitido al Ministerio Público, y en horas de la tarde se estarán evacuando 3 pericias. Estas son auditorías forenses y análisis financiero, y también existe la posibilidad del interrogatorio y contrainterrogatorio acerca de el testigo que le fue admitido a la Fiscalía. Posteriormente se estará evacuando los medios de prueba a la defensa técnica. Se le admitió un total de 31 documentales y un testigo. Bueno, en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado se ratificó la acusación por
lavado de activos. Y en el mismo orden, el abogado penalista Carlos Shaktur menciona que en otros casos de lavado de activos no se observa una justicia tan selectiva como en el proceso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. César Uceda nos tiene más detalles. Adelante, César, buenas tardes. Bien, muchas gracias, compañero. En el principal, en este preciso momento que nos acompaña el abogado Carlos Shaktur, el abogado penalista, hablando sobre este caso del exmandatario Juan Orlando Hernández. ¿Cómo ve el panorama usted, abogado? Mire, yo quisiera, ¿verdad?, confiar plenamente en el sistema de justicia hondureño y que se dicte una resolución conforme a derecho, conforme a la evidencia planteada, conforme a todo aquello que ha sido sometido ante el juez natural y no que hayan componendas de ningún tipo, ni político, ni de otra índole. Lo que yo sí veo es que tenemos una persona procesada por un delito de lavado de activos y de fraude con una medida cautelar. Y lo único que rindió en garantía fue un juramento, porque una fianza juratoria es jurar que va a estar presente en todas las etapas del proceso. Y sin embargo tenemos otros procesados con los mismos delitos y quizás no con el antecedente previo de una condena por narcotráfico, a los cuales no se les da la posibilidad de una medida cautelar. Entonces no quisiera yo que siguiéramos con estas prácticas que obedecen a una justicia selectiva, sino que la justicia fuese aplicada, la ley fuese aplicada de forma general y con igualdad para todos los procesados. Claro, siempre el juez, dentro de su discrecionalidad, analizará si las condiciones de cada particular dan para poder gozar de una medida sustitutiva diferente a la prisión preventiva. Pero si usted tiene 10 personas en igualdad de condiciones, las 10 deben recibir la misma resolución. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al abogado Carlos Shaktur, en donde ha mencionado que la justicia en nuestro país debe ser imparcial y debe aplicarse por igual a cada ciudadano, pero en este caso no se está vislumbrando este tipo de panorama. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal. Buenas tardes. Gracias, César. Y la Asociación de Municipios de Honduras, junto con las instituciones que integran el Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía, llamó a las 298 municipalidades del país a adoptar medidas urgentes para prevenir y atender los efectos de la sequía y el dengue. La AMON exhortó a las corporaciones municipales a incluir en sus próximas sesiones la discusión y aprobación de ordenanzas municipales que contemplen medidas de prevención y atención ante la sequía y el dengue, además de disposiciones para regular la perforación de pozos en áreas municipales. Y es por ello de que nosotros le presentamos nuestros datos de impacto a esa hora de la tarde para que usted lo pueda tomar en cuenta en conmemoración a este Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. En la zona centroamericana, ¿cuántos casos se concentran? Y le vamos a conocer que Nicaragua hasta el momento tiene registrados 6.774 casos, Panamá 6.741 casos, Honduras 6.366 casos, El Salvador 2.869, Costa Rica 2.529 y finalmente Guatemala con 98 casos registrados en lo que va del año. Es muy importante conocer también cuáles son las medidas que se deben de tomar. Nosotros como país nos encontramos con un número de más de 6.000 casos. 3 países han presentado un repunte significativo de casos de dengue durante las últimas semanas, entre ellos Costa Rica, Honduras y El Salvador. Esto según la Organización Panamericana de la Salud, y es muy importante el tomar en cuenta todo eso que está sucediendo en cuanto a esos casos de dengue. No hay que despegar el dedo de la llaga prácticamente para poder utilizar estas diferentes medidas y poder tomar en cuenta y poder contrarrestar asimismo el dengue.
le avanzábamos al inicio del informativo, Copeco ha decretado o declarado a 28 municipios más en alerta roja. Esto por la sequía extrema que se vive en todo el territorio nacional. Nuestra compañera Berenice Amaya nos amplía a esta hora, en donde, reiteramos, Copeco ha declarado 28 municipios más en alerta roja. Berenice, con usted, buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Carlos. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, y es que el panorama de las sequías es preocupante. En este momento, Copeco ha elevado a alerta roja 28 municipios más, sumando un total de 103. Vamos a escuchar en este momento a Francisco Argueñal para que él nos amplíe más información acerca de esta noticia. Especialmente también en los municipios fronterizos con El Salvador y también hacia alguna parte de El Paraíso, donde continuamos con escasez de lluvia y con valoraciones que se han hecho en campo que han meritado el cambio de esta alerta. Si nos reitera cuáles son estas zonas donde se suma esta alerta roja. Bueno, hay varios municipios del departamento de Lempira, de Intibucá, de La Paz y del Paraíso, es donde se han elevado estos 28 municipios más, que con los 75 que teníamos, pues se llega a sumar 103 municipios. Aparte de eso, se ha subido también alerta verde los municipios que están al norte de Lempira, de Intibucá, todo el departamento de Tepeque, y incluso los municipios. El país quede en observancia porque el panorama es preocupante. Sí, y recordemos que la sequía, aunque hemos tenido reportes de buenas lluvias en Atlántida, en algunos sectores de Colón, gracias a Dios, incluso en la parte fronteriza de Olancho, en Patuca, en Culmí y hacia Trojes, y el resto del país ha presentado un déficit bien significativo de las precipitaciones que están afectando los medios de vida de la población. ¿Para cuándo se esperan lluvias? Porque hemos visto de que es de manera indefinida esta alerta. Tenemos pronóstico de lluvias justamente para principios de septiembre. Podríamos tener pasos de ondas. Ayer tuvimos una onda que nos creó bastante expectativa porque los modelos decían que iba a hacer llover un poquito más. Al final tuvimos unas lluvias bastante pobres, digamos, aquí en el Distrito Central. Y este es el escenario que tenemos. Mientras tengamos acelerado el viento, que está entre 1 kilómetro hasta 3 kilómetros de altura, las nubes que se formen van a dejar pocas precipitaciones, sobre todo en el corredor seco y más que todo en los municipios que están bajo alerta roja. ¿Esto va a garantizar que las represas se puedan llenar nuevamente? Esperamos que el Laureles se pueda recuperar, pero ya a finales de septiembre, no antes. Y tal vez Concepción puede alcanzar un 60 o 70% de su capacidad total una vez que finalice la temporada lluviosa a finales de octubre. Y muchas gracias a Francisco Argueñal, director de Senados Copeco, quien nos amplía esta importante información, porque ahora son 103 municipios que pasan a la alerta roja. Yo con este informe retorno al estudio central. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Impacto BTV Meridiano. Quiero recordarles a ustedes de que este próximo 1 de septiembre tienen que estar pendiente de toda la programación de BTV. Grandes sorpresas. Iniciando el mes patrio, también con una actitud muy patriótica. Justamente queremos compartirle buenas noticias a través de la señal de BTV. Desde ya, invitados. Y siguiendo con más información, en Cortés los contagios de dengue pasaron de 500 a 515 en apenas una semana, con un incremento de entre 14 y 15 casos semanales. En este Día Internacional contra la Prevención del Dengue, autoridades llaman a la población a tomar las medidas necesarias. Nuestra compañera Cristina Escobar nos amplía. Adelante, Cristina, buenas tardes. Así es, muchas gracias. Y es que hoy, precisamente en el Día Mundial del Dengue, estamos junto al doctor Diógenes Chávez, quien es el subdirector departamental de salud, para conversar sobre este importante tema. Doctor, ¿cómo va los datos, la estadística de incremento? Muchas gracias. Tenemos que decir de que desgraciadamente la tendencia es al alza.
Si bien es cierto, la semana anterior teníamos 500 casos, ya para esta semana tenemos 515 casos, y la anterior también a esta hemos visto pues un comparativo de que el ascenso anda alrededor de 14, 15 casos por semana. Ya hablar de 515 nos supone pues tomar las medidas. Sin embargo, nosotros el trabajo lo estamos haciendo. Resta decir de que el problema del dengue no es un problema exclusivo de salud, es un problema sociocultural, depende mucho de las medidas que tenga cada persona en cuanto a limpieza, higiene, en cuestión de eliminación de criaderos. Recordemos que el zancudo se reproduce en un criadero pequeño, incluso en una chapa de refresco, cáscara de huevo, conchos de coco, bolsas plásticas que tiran. Esto hay que tratar de mantenerlo fuera, eliminarlos, tanto de algunas personas los tiran en los corredores o en los patios. Hay que eliminar estos criaderos, porque aquel poquito de agua que puede haber ahí se reproduce el zancudo. Otra cosa importante, que traten de no dejar salir a sus hijos en horario de 4:30, 6:30 de la tarde, que es cuando el zancudo sale a picar, y ahí es donde se alimenta y obviamente transmite la enfermedad mediante la picadura. Esto es algo importante, como también el hecho de que si hay sospecha de dengue, por favor, vaya a la unidad de salud más cercana, para que le hagan su buen diagnóstico, su tratamiento respectivo y que obviamente haya una evolución satisfactoria. No nos quedemos esperando, no nos automediquemos, porque un dengue sin signo de alarma puede llegar a un dengue grave y es lo que no queremos. Poner en riesgo, no hay que poner en riesgo la vida de cualquier persona, porque afortunadamente nosotros en la región departamental de Cortés actualmente no tenemos muertes, pero en otros departamentos sí han habido. Y es lo que queremos, que no aumenten los casos y que no haya muertes. Muy bien, muchas gracias al doctor Diógenes Chávez, quien es el subdirector regio departamental de salud. Ya escucharon, tendencia al alza, pues estos casos de dengue. Gracias, Cristina. Y con preocupación, las autoridades de la Asociación para una Sociedad Más Justa ven que se ha reducido el presupuesto de salud en 1.075 millones de lempiras, lo que viene a debilitar las atenciones en todos los espacios del sistema. César Euseda nos informa. César. Bien, muchas gracias, compañeros. En este preciso momento con la doctora Blanca Munguía, justamente aquí enfrente de Casa Presidencial, que están demandando respuestas ante la carencia de medicamentos. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy los pacientes están aquí presentes y los estamos acompañando. Recordemos que el sistema de salud, la razón de ser del sistema de salud pública son los pacientes. Por lo tanto, esta expresión pública que hoy han expresado es porque han hecho un levantamiento de información del acceso a medicamentos y un 30% de los pacientes entrevistados a nivel nacional, que es una muestra importantísima, dijeron no haber tenido el tratamiento completo y un porcentaje de ellos no recibió ninguno. ¿Qué quiere decir? Que hay grandes deficiencias del sistema, que no se le está respondiendo a los pacientes, que el sistema de salud sigue debilitado y que las acciones no están dando los resultados que ya a esta altura deberíamos de tener. Nos preocupa en gran manera porque al analizar esta población, un 20% de la población dijo que tuvo que comprar insumos, medicamentos y otros materiales para completar su atención médica, lo cual el gasto de bolsillo está siendo afectado. Lo cual, esto es inaceptable cuando vemos que un presupuesto de la Secretaría de Salud, donde muy acertadamente se aprobó 3.300 millones de lempiras, de estos vemos que para adquirir medicamentos, un corte a julio, dice que ahora solo hay 2.225, quiere decir que en 1.075 se le ha reducido. ¿Para dónde? ¿Por qué? No sabemos, pero nos preocupa más que de ese presupuesto vigente solo el 36% se haya ejecutado, teniendo una gran necesidad el pueblo hondureño de tener garantías de acceso a medicamentos. Es evidente que la gestión que se está realizando está muy lenta, no está dando los resultados, por eso se recomienda en esta expresión pública que se agilice las compras, que garanticen la dispensación al pueblo hondureño, a los pacientes, que no expongan la vida de ellos y también que garanticen lo que es la ejecución adecuada del presupuesto hondureño para la adquisición que ha sido asignado. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la doctora Blanca Munguía, en donde menciona la importancia de este presupuesto y más de 1.000 millones de lempiras, no saben ellos en dónde se encuentran, dinero que era destinado para la atención de pacientes y mejora
del sistema de salud a nivel nacional. Continúo con ustedes. Buenas tardes. Gracias, César, por la información. Y siguiendo con más, también le vamos a conocer que la prolongada sequía mantiene en una situación crítica esto al municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, donde las reservas de agua podrían garantizar el abastecimiento de la población únicamente durante unos 15 días. Esto lo advirtió el alcalde Douglas Ordóñez. El edil explicó que la falta de lluvias ha provocado el agotamiento de las principales fuentes de agua, entre ellas lagunas y ríos, aumentando el riesgo de que el municipio enfrente una emergencia de abastecimiento si las precipitaciones no se normalizan. Y retomando la agenda informativa, le damos a conocer que la directiva de Corium asegura que ya movió piezas para recuperar el dinero de los afectados. Pero ¿qué avances concretos hay? ¿Será que después de esto o de tanta lucha finalmente les devolverán su dinero? Cristina Escobar nos cuenta más detalles. Muchas gracias, así es, tal como lo ha mencionado, estamos junto a Arturo Funes, quien es de parte de la directiva de Corium. Bueno, para conocer que ya hay avances, ustedes han hecho varias reuniones de igual forma. El fin de semana estuvieron realizando pues una marcha pacífica. ¿Cuáles son esos avances que ustedes ya tienen? ¿Están alegres, contentos? En este momento los reunimos, ¿verdad?, con las autoridades en Tegucigalpa, del Ministerio Público, con la jefa de fiscales. También nos reunimos, ¿verdad?, con el director nacional de la DPI y también con el director de la FESCO. Una reunión muy importante en la cual, ¿verdad?, esperamos resultados positivos en el desenlace de esta situación que nos ha pasado, de esta problemática que hemos llevado a los afectados de Corium. Esperamos que en los próximos días, puede ser que en esta semana o en la otra, tengamos ya esos acuerdos, ¿verdad?, que nos pueden llevar a la devolución de nuestro dinero. Ustedes mencionaban, bueno, ya han hecho reuniones incluso en el Congreso Nacional y sí, efectivamente podrían recibir su dinero. Es correcto. Las autoridades, ¿verdad?, están trabajando fuertemente en este caso para ver en realidad cuáles son lo que hay incautado, qué es lo que hay, ¿verdad?, congelado, qué es el dinero que hay dentro del Ministerio Público para pues ya comenzar, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que ya pues se comience con la devolución de nuestro dinero, porque es el dinero del pueblo, el dinero de nosotros que nos costó, ¿verdad? Y que necesitamos una respuesta contundente y clara de las autoridades, porque hubo un compromiso del gobierno anterior. Sabemos que este es un gobierno nuevo, pero se tiene que cumplir esa palabra, ¿verdad? Ya que las autoridades también fueron las que tocaron, ¿verdad?, esta institución. Ahora nosotros esperamos, ¿verdad?, una respuesta clara. Muy bien, muchas gracias a las declaraciones de Arturo Funes, quien es de parte de la directiva de Corium. Ellos pues continúan alzando su voz, mencionan que también hay nuevos avances que podrían estar pronto teniendo su dinero en mano. Con este informe retornamos a estudios. Gracias, Cristina. Y el riesgo de nuevas estafas piramidales vuelve a encender las alarmas. Economistas advierten que la falta de educación financiera deja a muchas personas vulnerables ante ofertas que prometen ganancias rápidas y fáciles. Ver cómo en nuestro pueblo cualquier persona puede estafar a la gente, yendo a su corazón, a su inocencia, como hacen los políticos también para conseguir los votos. Necesitamos unas reformas en el sistema educativo en donde estas cosas se les diga a los niños, que tengan cuidado con estas cuestiones que aparentan ser buenos negocios de inversión y que son realmente estafas. Eso se debe enseñar en los colegios, se debe enseñar en las universidades. Porque aún vemos que hay gente que supuestamente ha cursado la universidad y se deja engañar por esos que dicen que con un poco de dinero que usted ahorre, usted lo va a triplicar en una semana. Eso es mentira, eso no es posible, pero eso lo decimos nosotros los que tenemos un poquitito de conocimiento.
Y en el mismo orden, el Ministerio Público recibió una denuncia contra una empresa señalada por un ciudadano como presunta responsable de un esquema de estafa piramidal, por lo que el caso será sometido a un proceso de análisis para poder determinar si existen indicios de un delito. Se le va a dar el tratamiento, se le va a dar el análisis. Ahorita el primer paso es recibir la denuncia, introducirla al sistema nuestro y posteriormente vienen los fiscales y se va a determinar a través de la investigación, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresa es? Si tenía los permisos respectivos, sobre todo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para poder captar dinero de la ciudadanía. Y el experto en hidrología y cambio climático, Wilmer Reyes, advirtió que el fenómeno del Niño continuará intensificándose y podría alcanzar sus mayores picos entre noviembre y diciembre, con una probabilidad superior al 60% de convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados. Reyes explicó que el Niño es un fenómeno natural de la circulación atmosférica que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de los niveles normales. Señaló que actualmente existe un 91% de probabilidad de que continúe fortaleciéndose y que sus efectos puedan prolongarse entre 9 y 15 meses. Y Honduras avanza hacia una matriz energética más limpia. Esto según la subdirectora de Energía Renovable y Eficiencia Energética, Diana Solís. Alrededor del 60% de la energía que produce el país proviene de fuentes renovables. 60% aproximadamente de energía renovable, lo demás son combustibles de derivados fósiles. Pero esto no es malo, pero sí energía renovable, sobre todo fuentes renovables como la energía solar con almacenamiento, va a crecer mucho en el país, esas son las expectativas, y con eso nuestra matriz energética va a ser más limpia, más renovable, más verde. Y una asfixiante crisis presupuestaria, mejor dicho, y un déficit crónico de personal mantienen al descubierto el engranaje de seguridad y justicia penal en Honduras, donde el faltante de casi 12,000 operadores hunde al país en los niveles más bajos de densidad institucional de Centroamérica y perpetúa un escenario crítico de impunidad. El Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, las tres principales instituciones de justicia y seguridad en Honduras, operan con un grave déficit de personal que oscila entre el 33 y el 60% frente a los estándares internacionales, acumulando un faltante total de aproximadamente 1.500 jueces, 400 fiscales y 10,000 policías, lo que representa niveles altos de impunidad, según representantes de sociedad civil. La parte operativa de estas instituciones, que es tan importante, la policía necesita presupuesto para operatividad, los fiscales necesitan presupuesto para actividad, los jueces necesitan presupuesto para operatividad. Entonces, al no tener lo suficiente personal y al no tener los suficientes recursos, obviamente lo que tenemos como resultado, como fruto de todas esas cosas, es impunidad. Para expertos en derecho penal, el Ministerio Público debe revisar criterios de acusación para evitar sobrecargar a sus fiscales y expedientes en los juzgados con casos que no ameritan procesos, con el fin de volver eficientes los pocos recursos. También el Ministerio Público tiene que revisar sus políticas de actuación. Por ejemplo, nosotros vemos incomprensibles que con la entrada en vigencia de este Código Penal, que lo que hizo fue derogar el tema a nivel de delito del consumo de droga, el consumo particular inmediato. Ahora la política del Ministerio Público es que cualquier ciudadano que se encuentra en posesión de mínimas cantidades de droga, marihuana, por ejemplo, se le procesa ahora por tráfico.
Actualmente Honduras se sitúa en los niveles más bajos de densidad institucional de Centroamérica para la atención del delito, registrando menos jueces, fiscales y policías por cada 100.000 habitantes. Frente a Costa Rica presenta un rezago del 71%, ante Panamá un 67.5% y El Salvador lo supera por 37.9%. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y en presencia del presidente de la República, Nasri Asfur, y las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo el 13º aniversario de la Policía Militar del Orden Público. Walter Pérez nos tiene más detalles. Adelante, Walter, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En efecto, el presidente de la República, Nasri Asfur, ha participado en el 13º aniversario de la Policía Militar del Orden Público. Ha felicitado a los hombres y mujeres que forman parte de esta institución y ha destacado su ardua labor. Escuchémoslo a continuación. Hoy es un día conmemorable de ese decreto 186-2013 del 24 de agosto del 2013, donde se creó la PMOP, Policía Militar de Orden Público. 13 años que significa el trabajo y el esfuerzo de hombres y mujeres que a diario ponen su vida en peligro, la arriesgan, pero con la convicción firme de que hay que defender a una Honduras, a su pueblo que tanto nos necesita. Ese es el deber, y el deber nos llama. Y eso es lo que debemos de cumplir. Merece todo mi respeto, todo mi agradecimiento. Lo que hemos logrado hacer en estos 7 meses con 28 días no es nada. Todavía falta por ver. Lo vamos a tecnificar, lo vamos a equipar aún más, lo vamos a proteger a ustedes mismos para que nos protejan a nosotros. Ténganlo por seguro. De igual forma, escuchemos al comandante de la Policía Militar del Orden Público, Selvin Adalí Antunes Medina. Desde aquel histórico bautismo de fuego institucional, la Policía Militar del Orden Público asumió la noble y difícil misión de respaldar la seguridad ciudadana, convirtiéndose rápidamente en un escudo protector para la sociedad, creada como un comando especial de respuesta inmediata. Hoy se ha consolidado como una institución sólida, respetada y profundamente arraigada en el corazón del pueblo hondureño. Es lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora de la tarde junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Gracias por seguir con nosotros y damos paso inmediatamente a José Luis Castellanos desde el Congreso Nacional. ¿Qué movimientos han habido en este último día de sesiones, José Luis? Con usted. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Carlos Ramos. Buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Bueno, pues el día de hoy
par de actividades que han existido acá en la Cámara Legislativa, una firma de convenios y cooperación entre lo que es este Congreso Nacional y de igual manera representantes de organizaciones y también de estados internacionales acá este día en la Cámara Legislativa. Luego de que pues no se lograra llegar o alcanzar esos acuerdos para la aprobación de algunos temas importantes, pues este día ya se ha dedicado en primera instancia a eso, a tener ese acercamiento con los representantes de estas organizaciones y de igual manera en esta etapa que ya se está en presentación de dictámenes. Puede observar pues precisamente lo que es la poca afluencia de diputados que hay este día acá en el Congreso Nacional, pero vamos a tratar de llevar algunas impresiones. Diputado Portillo, previo a lo que pues ha sido es la presente semana acá en el Congreso Nacional, todavía no hay acuerdos. Hay un tema muy importante, no se ha podido aprobar reformas energéticas, pero también está el tema de reformas electorales. Diputado Mario Portillo, está el tema de la representatividad, que no tiene libertad de refundación en órgano electoral. Usted también forma parte de este proceso. ¿Qué se espera para la aprobación de lo mismo, diputado? Buenas tardes. Bien, mire, con el tema de las reformas energéticas es un tema que es rechazado por el pueblo hondureño. Muchos de los diputados, por lo menos la bancada de Libertad y Refundación, está clara de que vamos en contra tanto de la propuesta del Ejecutivo como la contrapropuesta que hizo el Partido Liberal, porque ambas encaminan a la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y los diputados liberales se están absteniendo porque el pueblo lo rechaza. Aunque el día de ayer casi se logra nuevamente la aprobación por segunda vez consecutiva, pero aquí se manejan dos temas. Uno es que no lograron finalmente los votos que se ocupaban con la bancada del Partido Liberal, y la otra es que desde el Ejecutivo hay una parte de la propuesta del Partido Liberal que no logran consensuar, y por eso finalmente esas son las dos teorías por las cuales ayer no pasó. Pero bueno, vamos a ver, porque ellos no quitan el dedo sobre la llaga. Ya con el tema de reformas electorales que fueron leídas esta semana, pues nosotros la vemos más como unas cuestiones meramente administrativas que algo que vaya a ser puntual en cuanto a proteger la voluntad popular, entre ellos la segunda vuelta y otras cosas que pudieran seguirse aprobando, referéndum y todo lo demás, pero realmente no hay una voluntad. Y le voy a decir algo, sumado a esas reformas electorales, el detalle es que se hacen reformas electorales sin tomar en cuenta una tercera fuerza política como es Libertad y Refundación. Nos pretenden llevar a votar por reformas electorales cuando aún así ni tan siquiera se han nombrado los representantes de Libre en los órganos electorales, y hoy por hoy el hecho de que no se estén nombrando es porque están desarticulando a lo interno de ambos órganos electorales toda una estructura que permita que Libre tenga acceso a información, para cuando nombren, si es que deciden nombrar, únicamente serán figuras decorativas y no meramente de influencia o de control y de fiscalización de la voluntad popular. Ahora bien, el factor tiempo puede influir en este caso, por una parte, y por otra, ¿cómo se irá a hacer este proceso? Porque hay un interinato, pero sin embargo Libertad y Refundación no tiene su representación. Mire, es más, yo lo vengo denunciando. El tiempo por el que se aprobó fue por 2 meses y ya se venció el término. O sea que las decisiones de contratación, despido, para lo cual hicieron el interinato, para tener pleno, y ya venció. O sea que las decisiones que estén tomando son ilegales, extemporáneas, porque el término ya venció. Aquí lo que corresponde es que el bipartidismo se ponga de acuerdo para poder nombrar los representantes, ya sea de sociedad civil, ya sea de Libre. Nosotros exigimos que sean de Libre, pero creemos que al final ellos no tienen voluntad política de hacerlo. Este segundo acercamiento en cuanto al tema de reformas energéticas, ¿se podría esperar en una próxima semana que se estén aprobando entonces? ¿O dónde cree usted, diputado, que esté el atraso para no aprobarla? ¿Puede ser un tema político o puede ser un tema técnico el que está trazando que se aprueben esta reforma? Mire, ahí hay varias teorías. Una de las teorías por las que no se aprueba, y se lo digo, es el Ejecutivo con respecto a la propuesta liberal, y en ese tema pudieran estar enfrascados una pelea entre los generadores de energía renovable y los térmicos. El negocio para muchos es la térmica y no la energía renovable, y hay un sector de energía renovable que está pujando para que no se les deje fuera. Ese podría ser uno de los temas. Nosotros estamos viendo. Lo que sí le puedo decir es que por donde vayan encaminados, la ENE
si se aprueba de una u otra manera, va a la privatización y el pueblo hondureño va a terminar con contadores prepagos. Aquí no les importa finalmente la población, aquí lo que se están peleando son intereses económicos. Tema de sociedad mercantil, diputado. Es que mire, desde el momento que metemos a una empresa privada a manejar, a administrar, aunque diga que no va a ser la dueña de los recursos, si usted le dicen, le voy a dar una concesión por 20, por 30, por 40 años del manejo de las líneas de distribución, aunque sean del Estado, ¿quién las va a administrar? ¿De quién van a ser finalmente? De las empresas privadas. Nosotros aquí como Libre rechazamos eso, pero también mostramos nuestra voluntad cuando aprobamos hace un par de semanas un préstamo de 10 millones de dólares. Entonces, ¿quieren rescatarle, NE? Consigamos los fondos nacionales e internacionales sin meter a la empresa privada, porque una vez que entra la empresa privada, las decisiones se toman por la empresa privada. De no ser así, entonces, ¿podría existir una probabilidad de que Libertad y Refundación apoyase este proyecto? Mire, si ellos decidieran retirar ambos proyectos, quitar a sociedades mercantiles, empresas privadas y decir, vamos a conseguir los fondos con el BID, con cualquier banco a nivel internacional, más fondos nacionales, con todo gusto, a dos manos levantamos para mejorar la empresa nacional de energía eléctrica, pero si es con empresa privada no lo vamos a hacer. Gracias por su tiempo. El diputado de Libertad y Refundación, Mario Portillo, dando a conocer precisamente en cuanto a esta situación. Por una parte, la postura que continúa manteniendo el partido Libertad y Refundación en cuanto al tema de las reformas energéticas. Por otro, también este planteamiento que se ha hecho de las reformas electorales, los puntos que se podrían estar aprobando o apoyando desde el Partido Nacional, así como este tema de los interinatos y la representación que no tiene el Partido Libertad y Refundación en lo que es el Consejo Nacional Electoral. Pueden observar pues cómo se encuentra el hemiciclo legislativo. En este momento se ha retirado de su curul el presidente Tomás Zambrano y están pues con lo que es el tema o la fase de presentación de proyectos en el Congreso Nacional. Así lo que sucede desde la Cámara Legislativa. Compañeros, si no hay consultas, con ustedes. Gracias, José Luis Castellanos, por la información desde el Congreso Nacional. Y siguiendo con más, también le vamos a conocer que 3 locales comerciales resultaron afectados por un incendio registrado en las cercanías del mercado municipal San Miguel. De manera preliminar se investiga si el siniestro estaría relacionado con un accidente vial ocurrido minutos antes, cuando una camioneta impactó contra un poste de alumbrado público. Preliminarmente se recibió la llamada pues de 911 reportando pues un accidente vial y efectivamente nos hicimos presente al lugar y estaban pues 2 vehículos, uno tipo turismo y una camioneta, el cual la camioneta pues fue a impactar a uno de los postes del alumbrado público. De repente cuando nosotros estábamos tomando datos de lo que son los vehículos, porque gracias a Dios pues no salieron personas lesionadas, de la parte de atrás de uno de los negocios vimos que salió una columna de humo. Entonces ahí fue cuando nosotros ya empezamos a bajar lo que es el equipo de extinción del incendio para poder controlar y desplazar la otra unidad pues que teníamos aquí en base. Y también cabe mencionar que los locales que se quemaron son esquina opuesta al mercado municipal San Miguel en barrio El Banco. ¿Los mercados que he estado, cuál ha sido el mercado en donde la mejor comida ha probado? No puedo decir eso, de todos me ha gustado. De todos los mercados, de todas las ferias, yo he quedado encantada con la comida y también con el trato tan humano que tienen las personas con nosotros. Yo le podría decir, lo que pasa es que como solo las veo comer, entonces es difícil. No le ofrecemos. Pero bueno, yo ahí veo a Andrómeda, a Carla, a Paola, a Génesis. A Esli. Esli es la crack. Es la mejor catadora de comida de los mercados. Así que le recordamos, desde las 6 de la mañana hasta las 9 estamos desde el Mercado San Pablo, un lugar icónico realmente de la capital. Así que desde ya, invitados y nuevamente invitándoles también para las 7 de la noche en nuestra emisión estelar. Asimismo, síganos en todas las plataformas digitales como BTV Honduras para que usted se mantenga informados con nosotros. Buenas tardes. Con permiso.